Bienvenidas todas y todos a esta nueva sesión del espacio interactivo, académico interactivo del PINC. Y hoy tenemos varios invitados de lujo. Tenemos dos chicas que están haciendo sus trabajos de tesis, que nos vienen aquí a presentar lo que están trabajando, y tenemos a un par de comentaristas pues muy reconocidos en sus campos, que nos van a estar ayudando ahí a pues darles retroalimentación y y tratar de ayudar, digamos, en que estas tesis que abordan cambio climático, pues lo puedan hacer de una manera más integral, con una visión más amplia que pues la que a lo mejor uno tiene al interior del propio grupo donde está trabajando durante todo, por ejemplo, su licenciatura o su maestría o doctorado, ¿no? Todos estos, una regla de oro aquí es que son comentarios constructivos y que pues todos tratamos de una manera amistosa y amable, tratar de que los trabajos mejoren. Dicho eso, pues no me queda otra más que empezar a presentar primero a los estudiantes, a las estudiantes que vienen aquí a compartirnos su trabajo. Primero es la maestra en ciencias Yadira Cruz Sánchez, que es estudiante de doctorado de Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chapingo. Después de ella viene la maestra Aura Elena Moreno Guzmán, especialista en cambio climático y emprendimiento sustentable del Departamento de Ingeniería y Ciencias y Tecnologías Sustentables y Civil del Campus Puebla del Tecnológico de Monterrey. Y como comentaristas tenemos al doctor Guillermo Murray Tortarolo, que es licenciado en Ciencias Ambientales por parte de la UNAM, tiene una maestría en Biología por parte de la UNAM y un doctorado en Matemáticas por parte de la Universidad de Exeter en Reino Unido. Cuenta además con dos postdoctorados, uno por parte de la Universidad de Exeter y otro por parte de la UNAM. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, en el campus Morelia, donde desarrolla la línea de investigación en modelación socioecológica transescalar. En particular, su investigación se centra en el entendimiento del impacto del cambio climático en el funcionamiento ecosistémico, la seguridad alimentaria y el bienestar humano a escala nacional y global. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y a distintas redes globales de estudios de cambio climático, como es el RECAP. Además, es un fanático de la divulgación y enseñanza de la ciencia a distintos niveles, y es un muy buen colega y un buen amigo del PINC que siempre nos apoya en todas nuestras iniciativas. Por otra parte, tenemos al doctor Juan Gabriel García Maldonado. Es ingeniero bioquímico por el Instituto Tecnológico de Celaya, con maestría en Ingeniería Ambiental por la UNAM y con doctorado en Ingeniería de Procesos y del Medio Ambiente por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, en Francia. Está en la coordinación hidráulica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y sus principales líneas de investigación son sistemas de captación, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de agua de lluvia, desarrollo, adaptación y transferencia de tecnologías apropiadas, ecotecnologías para el abastecimiento, saneamiento y aprovechamiento del agua en comunidades rurales y urbanas, sistemas de tratamiento de agua residual doméstica por medio de sistemas naturales, soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua. Y bueno, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. Es árbitro especializado en varias revistas, por ejemplo, Ingeniería, Investigación y Tecnología, y la revista Tecnología y Ciencias del Agua, y editada por el IMTA. Y bueno, aquí ya vemos más personas. Estoy yo, por ejemplo, que también me voy a dar comentarios, está por ahí Clemente, y cualquiera de los que están ustedes ahorita en el público es muy bienvenido a hacer comentarios, como dije, constructivos, para enriquecer los estudios que están realizando. Bueno, pues no les quito más tiempo. Muchísimas gracias, Yadira. Si quieres comenzar, adelante. Claro que sí, voy a empezar por compartirles mi presentación. Me dicen si todo está en orden, si pueden verla y escucharme bien. Sí, todo está en orden. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y buenas tardes a todos nuevamente.
Voy a exponerles sobre el trabajo de investigación que estamos desarrollando en el doctorado en agricultura multifuncional para el desarrollo sostenible en la Universidad de Chapingo acerca de la seguridad alimentaria. Puntualmente les voy a hablar sobre la disponibilidad de alimentos en México y algunas consideraciones ante el cambio climático. Les voy a dar una breve introducción al tema, el desarrollo de la investigación y estas consideraciones ante el cambio climático. Hablando precisamente del cambio climático y para entrar un poco en contexto, me pareció importante compartirles algunas cifras que tengo por aquí. Primero, por ejemplo, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera durante el periodo de tiempo 59-2021 ya sobrepasaba las 416 partes por millón. Si comparamos esta cifra, por ejemplo, con la concentración hasta la década de los 60, ahí andábamos en alrededor de 317 partes por millón. Entonces ya para el 2021 ya teníamos un aumento de aproximadamente 100 partes por millón. A mi punto de vista, una cifra bastante considerable. ¿Cuáles son estos países con mayores emisiones de dióxido de carbono? En primer lugar tenemos a China, en segundo lugar tenemos Estados Unidos y le sigue la India. ¿Cómo andamos en estos términos de emisiones históricas globales de dióxido de carbono? Si volteamos a ver, por ejemplo, el sector industrial o estas emisiones procedentes de la actividad agrícola y combustibles fósiles en el mundo, para el año 2019 se emitieron 36.460 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Sin embargo, por ejemplo, ya para el año 2020, esta cifra disminuyó en aproximadamente 2.000 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, es decir, que ya para el 2020 quedó en alrededor de 34.400 millones de toneladas. Esto pues nos muestra un panorama un tanto alentador, ¿no? Quiere decir que estos países que han estado haciendo o tomando acciones en el tema de las emisiones, pues han venido a reflejarse favorablemente, ¿no? Si comparamos este sector industrial con las emisiones, por ejemplo, que proceden del sector agrícola y de la explotación del suelo, para este mismo año 2020, este sector emitió 3.200 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Una cifra bastante amplia entre estos dos sectores, sin embargo, pues son sectores importantes que tenemos que tomar en cuenta en este tema de las emisiones. Si nos pasamos a ver un poco sobre la temperatura terrestre y oceánica, en el año 2021, por ejemplo, ya teníamos un aumento de 0,84 grados centígrados más que el promedio del siglo XX, ¿no? Es decir, que ya para el año 2021 ya casi le andábamos llegando al aumento de 1 grado centígrado. Y bueno, todo este tema de la importancia del cambio climático y de sus repercusiones, pues son importantes en todos los sectores. Sin embargo, pues para nosotros es muy importante todas estas repercusiones que tienen en el sector agrícola, ¿no? Repercute directamente en la producción de los alimentos y por ende, pues nos viene a perjudicar en el tema de la seguridad alimentaria, viene a agravar el problema de la seguridad alimentaria tanto en el mundo como en nuestro país. Y hablando precisamente o entrando ya más en el tema que es seguridad alimentaria, la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, nos dice que la seguridad alimentaria se logra precisamente cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a suficiente alimento que sea seguro y nutritivo y que les permita satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, con el objetivo de tener una vida activa y sobre todo sana. La FAO propone estudiar la seguridad alimentaria viéndola desde un carácter multidimensional. Eh, Fíjense, para el año 2013, la seguridad alimentaria
se estaba midiendo a través del indicador de la prevalencia de la subalimentación. Sin embargo, pues la experiencia y los años pues nos hicieron saber que es necesario abordar el tema de la seguridad alimentaria desde un concepto más amplio, ¿no? No fue suficiente hacerlo a través de un indicador, sino que engloba muchos más aspectos. Por esta razón, pues, la FAO nos propone hacer el estudio de la seguridad alimentaria a través de 4 dimensiones. Primero, tendríamos que estudiar qué tanta disponibilidad de alimentos tenemos, qué tan disponibles son los alimentos para nosotros. En segundo lugar, tendríamos que ver qué tanto o qué tan bueno o mal acceso, tanto físico como económico, tenemos a los alimentos, ¿no? Si me alcanza mi bolsillo para comprar esos alimentos que ya tenemos disponibles. La tercera dimensión es el uso de los alimentos. Ya tengo esa disponibilidad, los puedo adquirir. Ahora, ¿qué hago con estos alimentos? Tengo los recursos para cocinarlos. ¿Qué tan sano como o qué tan variado tengo este consumo de los alimentos? Y finalmente nos habla de que estudiemos qué tan estables son los alimentos a lo largo del año, ¿no? ¿Qué tanta estabilidad tenemos? Por ejemplo, que yo me pueda comer un mango a lo largo del año, ¿no? ¿Qué tan estables son estos alimentos? Y bueno, precisamente y tomando en consideración esta definición que la FAO nos propone para estudiar la seguridad alimentaria, nosotros estamos desarrollando este proyecto en el doctorado. Ahorita, como les mencionaba ya en el título, les voy a presentar los resultados que tenemos es precisamente sobre la primera dimensión, que es disponibilidad de los alimentos. Misma FAO nos dice que existe disponibilidad de alimentos cuando tenemos la existencia de cantidades suficientes de alimentos que sean de calidad adecuada y suministrados tanto de la producción nacional como de las importaciones. Entonces, a raíz de esto, nosotros nos planteamos uno de los objetivos de la investigación, que fue proponer un indicador sobre la disponibilidad de alimentos en el país, evaluado a través de un conjunto de variables cuyos resultados orienten a estos tomadores de decisiones para que se puedan aplicar de manera correcta las políticas integrales que buscan mejorar estas condiciones alimentarias del país. Les menciono que, bueno, nosotros estamos haciendo la investigación a través de estas 4 dimensiones para estudiar la seguridad alimentaria actual que tenemos en los municipios del país y también vamos a aplicar el tema del cambio climático para ver qué riesgo significa el cambio climático en la seguridad alimentaria actual. Ahorita, pues, nuevamente les repito, les voy a mostrar un poco de los resultados más puntuales que tenemos de la primera dimensión. De las otras 3 dimensiones tenemos algunos avances todavía, digamos que un poco orientados al estudio de la seguridad alimentaria. ¿Cuál es el método que nosotros empleamos para medir esta disponibilidad de los alimentos? Pues primero el estudio se enfocó en evaluar la disponibilidad de los alimentos en los 2,471 municipios que actualmente tiene México. Aquí se incluyen las alcaldías de la Ciudad de México también. Desarrollamos una serie de subindicadores a fin de estudiar esta disponibilidad de alimentos de una manera más amplia. Cada uno de los subindicadores se componen de una lista de variables y estas fueron codificadas a fin de poder obtener este indicador de disponibilidad de los alimentos por municipio. Una vez que tuvimos este indicador de disponibilidad de alimentos, pues pudimos categorizar estos municipios en diferentes categorías. En este caso, nosotros propusimos 4 categorías, que es muy alta, alta, media y baja disponibilidad de alimentos. Más puntualmente, dentro de los indicadores y variables que nosotros seleccionamos, el primer subindicador que
que propusimos para esta metodología fue las condiciones ambientales para la producción de los alimentos. ¿Qué condiciones ambientales tienen los municipios que les permiten producir alimentos? Para ello, utilizamos la humedad para producir alimentos, la aptitud de la tierra para la agricultura, el coeficiente que tienen los municipios, el coeficiente agostadero que tienen los municipios y qué exposición al clima tienen los municipios. Si se fijan, pues estas 4 variables están directamente influenciadas o relacionadas con el tema del cambio climático. El segundo subindicador que propusimos fue las condiciones sociales de los municipios para producir alimentos. Aquí consideramos el índice de marginación, que también tiene una relación directa con el cambio climático. Los litigios que tienen en los municipios por la pertenencia de la tierra, el número de actividades primarias que desarrollan los municipios en su territorio, que también se ve influenciada por los cambios o por el tema del cambio climático. Aquellas unidades de producción que cuentan con algún seguro o crédito agrícola, aquellas unidades de producción que tienen alguna capacitación técnica o que pertenecen a alguna organización. El tercer subindicador, pues es precisamente esta provisión de alimentos que se da a través tanto de la producción agrícola como pecuaria y pesquera, que bueno, esta pues también está fuertemente dependiendo de las condiciones o del cambio climático, ¿no? Que afecta directamente a la producción de alimentos. Y derivado de este subindicador de provisión de alimentos, propusimos el de suficiencia calórica y proteica, que bueno, lo que busca es a través de la producción de alimentos que tienen los municipios, convertirlos a calorías y a proteínas para saber si la cantidad de alimentos que produce el municipio alcanza para satisfacer los requerimientos calóricos y proteicos de su población. Y finalmente, propusimos el indicador de la oferta de alimentos, que fue a través del número de puntos de venta que existen en el municipio, donde podemos comprar los alimentos, llámese pues desde tiendas de abarrotes hasta los grandes supermercados. Eh, el número de mercados y centrales de abastos que pueden tener los municipios, el número de tianguis y una última variable del grado de inaccesibilidad que tenemos hacia los alimentos. También estas variables pues pueden verse afectadas por el tema del cambio climático, principalmente por el transporte de los alimentos de un punto de la ciudad a otra, ¿no? A fin de que lleguen cerca de nuestros hogares y podamos accesar a ellos. Ya pasando a los resultados, les voy a, pues, a presentar muy puntualmente los principales resultados que tenemos sobre la disponibilidad de los alimentos. Primero, pues, cómo se distribuyen los municipios de México en estas categorías de disponibilidad actual de los alimentos que nosotros propusimos. Primero, fíjense, el 66% de los municipios del país se ubican dentro de la categoría de alta disponibilidad de los alimentos. De ahí, el 32% de estos municipios cuentan con muy alta disponibilidad de los alimentos, es decir que pues la mayor parte de los municipios de nuestro país tienen disponibilidad de alimentos adecuada actualmente, ¿no? Aquí el tema sería ver qué tanto influiría el cambio climático en un futuro a esta disponibilidad actual que tenemos de alimentos en los municipios de México. Realmente son muy pocos los municipios en el país que tienen media o baja disponibilidad de alimentos. Si lo desenglosamos un poco más, por ejemplo, podemos ver la disponibilidad de los alimentos alta, que es donde se ubica la mayor parte de los municipios. Por ejemplo, podemos ver que en esta categoría las condiciones ambientales para producir alimentos son altas, al igual que las condiciones sociales. Estos municipios tienen una provisión de alimentos media, una suficiencia calórica y proteica muy alta
y una oferta de alimentos media. Si lo comparamos, por ejemplo, con los pocos municipios que tienen esta disponibilidad de alimentos baja, por ejemplo, podemos ver que sus condiciones ambientales para producir alimentos son medias, sus condiciones sociales son bajas, prácticamente no producen ningún tipo de alimento, por ende, pues no tienen suficiencia calórica y proteica y tienen una oferta de alimentos media. Esto pues se da generalmente por algunos cambios un poco puntuales en las variables. Por ejemplo, muy rápidamente les puedo mencionar que la categoría de alta disponibilidad de los alimentos, por ejemplo, tiene muy buenas condiciones de humedad para producir alimentos, tiene media exposición al clima. Y caso contrario, por ejemplo, de la disponibilidad baja, donde no tienen condiciones de humedad para producir alimentos, tienen baja aptitud para sus cultivos agrícolas y pues son un poco más expuestos al clima. Aquí sus condiciones sociales, por ejemplo, son que tienen muy alto grado de marginación. A caso contrario, por ejemplo, de la disponibilidad alta, que su grado de marginación es bajo. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la disponibilidad muy alta, aquí su grado de marginación pues es muy bajo. Prácticamente los municipios no tienen grado de marginación. En cuanto, por ejemplo, a la producción de alimentos, pues prácticamente, como les menciono, estos municipios de baja categoría eh, no producen alimentos, no tienen las condiciones ambientales para producir alimentos. Por ejemplo, los municipios dentro de la categoría de muy alta disponibilidad, pues tienen tanto como producción agrícola como pecuaria Mira, creo y que algo. te pusiste en mute, a lo mejor. Ah, no, está Ya abierto mi volviste. micro. Ah, ok. Perdón. Yo creo que fue por ahí una falla. Sí. Entonces, si les mencionaba que, bueno, los municipios que están dentro de la alta disponibilidad de los alimentos, pues prácticamente tienen esta producción tanto agrícola como pecuaria y la mayor parte de sus municipios también tienen producción pesquera. Entonces, se diferencian un poco de acuerdo al comportamiento de estas variables. ¿Qué podemos resaltar aquí de manera importante? Pues si se fijan, la mayor parte de los municipios tienen buenas condiciones ambientales y sociales para producir alimentos, sin embargo, su provisión de alimentos es media. Entonces, ¿qué nos refleja esto? Pues que no estamos produciendo la cantidad de alimentos que pudiésemos producir en estas zonas donde se tiene la aptitud que se requiere para producir alimentos, ¿no? Obviamente, hablando siempre de la producción sostenible, no solamente de los sistemas terrestres, sino también del océano, ¿no? Hacerlo siempre de una manera sostenible, pero pues todavía creo que podemos dar para producir un poco más en el país. Si lo vemos, ya a manera de distribución espacial, cómo se distribuyen los municipios. Les puedo mostrar, por ejemplo, cómo se distribuyen en este indicador de disponibilidad de alimentos los municipios a lo largo del país y pues ver un poco más de cerca cómo se comportan también cada uno de los subindicadores. Si vemos, por ejemplo, la disponibilidad de los alimentos, como ya les mencionaba anteriormente, la mayor parte de los municipios a lo largo y ancho de nuestro país están distribuidos entre la categoría de muy alta y alta disponibilidad de los alimentos. Pero sí podemos notar por ahí en el centro del país es donde se concentran un poco más estos municipios que tienen muy alta disponibilidad de los alimentos. Caso contrario, por ejemplo, de la categoría de baja disponibilidad, por ahí estos municipios están un poco más, se pintan por ahí un poco más de rojo y pues pertenecen más que nada al estado de Chiapas, ¿no? Aquí pues podemos hablar un poco de que tienen altos grados de marginación, de que no tienen a lo mejor la aptitud adecuada para producir alimentos y están un poco más expuestas al clima, ¿no? Si vemos
las condiciones ambientales para producir alimentos, pues aquí podemos destacar visiblemente que el centro del país es donde se tienen las mejores condiciones ambientales para producir alimentos. En la zona centro es donde tenemos estas mejores condiciones. Caso contrario, por ejemplo, en las condiciones sociales, que los municipios del norte del país es donde se tienen un poco las mejores condiciones sociales para producir alimentos. Se encuentran dentro de la categoría de muy altas condiciones sociales. Nuevamente, si se fijan por ahí en el estado de Chiapas, vuelven a aparecer estos municipios. Sus condiciones sociales no son las óptimas que les permitan una gran producción de alimentos. Hablando de la provisión de alimentos, pues fíjense, la mayor parte de los municipios del país caen dentro de la categoría de media provisión de alimentos. Sin embargo, sí podemos ver, por ejemplo, ahí en la parte norte occidental del país, por ahí se pintan los municipios con muy alta provisión de alimentos, es decir, que producen un poco más de alimentos y pues pertenecen por ahí al estado de Sinaloa y al estado de Sonora. Ahí mismo también se pintan, por ejemplo, los municipios con baja provisión de alimentos, un poco menos de producción de alimentos. Y pues bueno, es bien sabido que en el norte del país pues nos está pegando muy duro el tema de la sequía, no solamente para la producción agrícola, sino que también afecta directamente a la producción a la producción animal, ¿no? Entonces, por ahí también se pintan estos municipios con baja provisión de alimentos. En cuanto al tema de la suficiencia calórica y proteica, a pesar de que tenemos provisión de alimentos dentro de la categoría media, podemos ver aquí en este mapa que la mayor parte de los municipios de México están ubicados dentro de la categoría de muy alta suficiencia calórica y proteica, lo que se podría asumir que con la cantidad de alimentos que producimos en los municipios del país, se podría cubrir el requerimiento tanto calórico como proteico de la población. ¿Qué pasa entonces? Que pues a lo mejor no está distribuido de forma equitativa o pues que las personas consumimos más calorías de las que nuestro cuerpo requiere, ¿no? En cuanto a la oferta de los alimentos, pues aquí tiene una distribución un poco más amplia, pero sí podemos también destacar algunas zonas del país. Por ejemplo, nuevamente la parte centro del país es donde se concentran la mayor parte de los municipios que tienen las mejores condiciones de oferta de alimento. Y si nos vamos un poquito otra vez hacia el norte occidental y un poquito hacia el sur, ahí podemos darnos cuenta que se concentran un poco más los municipios con las categorías de media y baja oferta de alimentos. Rápidamente les puedo comentar aquí que tiene como una influencia o una influencia directa el tema de los mercados y los tianguis. Estos es más común encontrarlos en la parte centro del país, por ejemplo, en el norte no es muy común que veamos este tipo de establecimientos donde podamos comprar comida, como son los mercados y los tianguis. Entonces, como que esta oferta de alimentos repercute un poco en lo que tenemos disponibles en estos centros de venta. Y hacia el sur, pues es bien sabido que existen muchas comunidades que están un poco aisladas o alejadas de los grandes centros de donde podamos comprar alimentos y les cuesta un poco el tema de la accesibilidad a los alimentos. Y bueno, con todos estos resultados, ¿qué podemos nosotros resumir, no? Podemos hacer este tipo de mapas, que son mapas clúster, que lo que nos permiten es agrupar a los municipios que tienen características similares en cuanto a las variables que nosotros medimos a fin de hacer esta agrupación por zonas. ¿Para qué nos sirve este tipo de mapas? Bueno, pues aquí es donde estos tomadores de decisiones se pueden guiar para la aplicación correcta de estas políticas integrales o de estos programas que de alguna manera buscan subsanar el tema de la inseguridad alimentaria en el país.
Hablando más concretamente, por ejemplo, se pudiese aplicar un mismo programa, por ejemplo, a todos los municipios que están pintados de rojo o a todos los municipios que están pintados de azul, porque tienen condiciones similares. Entonces, se aplicaría de acuerdo a las necesidades de estos municipios. Y pues nuevamente, aquí podríamos pensar qué tanto pudiese influir el cambio climático en esta distribución de las zonas por similitud, ¿no? ¿Qué tanto nos cambiaría en un futuro estas condiciones de los municipios, ¿no? Y por supuesto que estos programas o estas políticas integrales pues deberían de evolucionar conforme el cambio climático nos vaya cambiando todos estos sectores, ¿no? Entonces ya rápidamente resumiendo, actualmente, pues les menciono, en el país, en la mayor parte de los municipios, tenemos una disponibilidad de alimentos adecuadas. ¿Cuál es el riesgo que implica el cambio climático sobre esta disponibilidad? Pues obviamente que el cambio climático pondrá en riesgo no solamente la comida, sino también el tema del agua, que pues es crucial para producir alimentos, ¿no? En gran parte se depende enteramente de la disponibilidad del agua para poder seguir produciendo la cantidad de alimentos suficientes que requerimos en el país. También impactaría directamente sobre la inocuidad de los alimentos. Este tema de las inundaciones y de las sequías, pues nos traen grandes problemas de plagas y enfermedades en los cultivos. Entonces, esto viene a impactar directamente con la inocuidad de la seguridad alimentaria. En cuanto a las condiciones ambientales, pues también como les menciono, la mayor parte de los municipios tienen condiciones ambientales adecuadas para producir alimentos. Son muy pocos los que no tienen condiciones adecuadas, digamos, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo que pues significa el cambio climático aquí? Pues obviamente que ah, es una grave amenaza para la agricultura, sobre todo porque estos sistemas de producción alimentarios no son actualmente resilientes al cambio climático. En cuanto a las condiciones sociales, pues también veíamos que tenemos buenas condiciones sociales en la mayor parte de los municipios. ¿Cómo nos afectaría el cambio climático en estas condiciones? Pues porque la producción de los alimentos depende muchísimo o enteramente más bien de los factores tanto humanos como económicos, culturales y sociales. Entonces el cambio climático pues influye directamente en estos factores humanos y por ende pues en las condiciones sociales que se tienen para producir alimentos. En cuanto a la provisión de alimentos, pues les mencionaba, tenemos una provisión de alimentos media, pudiésemos producir más en ciertas zonas del país, y pues el riesgo que el cambio climático significa sobre esta producción de alimentos, pues es en bajos rendimientos tanto de los cultivos como de la productividad del ganado y la productividad pesquera, que son lo esencial para el tema de la disponibilidad de los alimentos en el país. Si hablamos de la oferta de alimentos, pues también vemos que en la mayor parte de los municipios tenemos una oferta de alimentos adecuada. Es decir, yo puedo salir de mi casa y encontrar alimentos cerca de mí, ¿no? En la mayor parte de los municipios. Y bueno, ¿cuál es el riesgo que implica el cambio climático sobre esta oferta de alimentos? Pues afecta tanto a la transformación como a la distribución y consumo de los alimentos, ¿no? Principalmente en la distribución de los alimentos de un punto a otro de nuestro país, ¿no? Vendría a afectar estas cadenas de distribución de alimentos y por ende, pues, ¿qué consumo yo de alimentos, no? Si, por ejemplo, lo que producen en el sur del país, yo me lo puedo comer en el norte del país, ¿qué tanto podría afectar esta cadena de distribución de los alimentos? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Nosotros estamos, les menciono nuevamente, en la Universidad de Chapingo, en el doctorado en Ciencias en Agricultura Multifuncional para el Desarrollo Sostenible. Por aquí les dejo mis correos por si alguno quisiera pues, hacer algún tipo de retroalimentación, un poco más de información que le interese lo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Les agradezco su atención y quedo pendiente
pues para sus comentarios, preguntas o sugerencias que nos puedan hacer para mejorar esta investigación. Muchísimas gracias, Yadira, y felicidades por el trabajo que están haciendo ahí en la Universidad de Chapingo y por tu tesis en particular. Muchas Eh, gracias. sí, por ahí vi, de hecho, que me pareció que tienes citado un artículo tuyo. Sería muy bueno si lo pudieras compartir después para todos los interesados, ¿no? Sí, claro Creo. que sí. Sí, Se los, dime. se los puedo compartir aquí por el chat para el que Ah, buenísimo. tenga algún interés en recurrir a él. Sí. Pues, Guillermo, no sé si quieras tú abrir con Sí, buenísimo. comentarios. Sí, claro, con Buenísimo, todo gusto. venga. Muchísimas gracias, Yadira. Estuvo súper interesante tu plática. Están padrísimos los mapas que has generado. Esta identificación de las regiones donde puede haber problemas en la disponibilidad de alimentos actual ¿no? Y luego uno lo puede pensar después a futuro con cambio climático. Me pareció padrísimo. Yo tengo nada más dos preguntas, más de curiosidad personal y pensando en el trabajo. La primera es, bueno, una de las cosas que me brinca es que cuando tú puedes una alta producción de alimentos en un municipio, pero eso no quiere decir que esos alimentos van a estar disponibles ahí mismo. Si tú piensas un montón de la producción de alimentos en el norte del país, pues tenemos altísimos niveles de producción, pero todo se va, ¿no? Todo se exporta al norte. Y lo mismo con otros alimentos que vienen de importaciones, ¿no? Entonces, una de mis preguntas es qué tanto pueden cambiar los patrones que nos muestras pensando justamente en importaciones y exportaciones y también pensando en los alimentos procesados, ¿no? La disponibilidad de alimentos procesados que luego pues, te da un montón de disponibilidad calórica, pero nada de disponibilidad proteica. Entonces, esa es una de las cosas que me gustaría que puedes platicar. Sí, fíjense, en esta investigación nosotros no metimos el tema de las importaciones y exportaciones porque mucha de la información que tenemos nosotros disponible nos cuesta trabajo encontrarla a nivel de municipio. Entonces, este tema de las importaciones y exportaciones no las estamos considerando aquí. Sin embargo, pues es una parte importante en cómo se mueven los alimentos dentro y fuera del país, ¿no? Sabemos que somos un país con bastante cantidad de alimentos importados y también, pues precisamente la parte norte del país, principalmente en producción animal, pues se exporta muchísimo, ¿no? Entonces, esos patrones, pues sí pudiesen variar si consideráramos este tema de importaciones o exportaciones. Sin embargo, considerar únicamente la producción de los municipios, pues nos damos cuenta que que a pesar de que no producimos lo que pudiésemos producir, aún así podemos alcanzar esta suficiencia calórica y proteica que requiere la población de los municipios. Entonces, sí sería muy interesante que pudiésemos conseguir estos datos a nivel municipal, sobre todo de importaciones, pienso yo que pudiese cambiar un poco estos resultados. Sería interesante ver cómo se pudiesen integrar, pero bueno, les menciono, dependimos enteramente de la disponibilidad de la información a nivel de municipio, que fue bastante difícil. Y bueno, la disponibilidad de alimentos procesados. Anteriormente también la seguridad alimentaria se medía a través de si cubrimos este requerimiento de calorías y proteínas de la población. Si la población estaba cubierta esta demanda de calorías, se decía que teníamos pues seguridad alimentaria, ¿no? Sin embargo, pues precisamente por las malas dietas que tenemos actualmente, pues no es un factor confiable para medir esta seguridad alimentaria. Nos podemos tomar una coca con un pancito dulce y ya estamos cubriendo la cantidad de calorías necesarias que debemos de consumir, ¿no? Entonces, pues esto viene mucho a caer sobre el pilar del uso de los alimentos que nos propone la FAO, ¿no? Qué tan sano y qué tan variable comemos, ¿no? A fin de excluir un poco esto de las malas dietas consumiendo los alimentos procesados. Gracias. Sí, no, definitivamente está cañón a nivel municipal tener datos, ¿no? De movimiento lateral de alimentos. No sé si eso exista. Y ahora más un último comentario de dos cosas que también creo que sería padre incluir.
Otra de las formas también de visualizar la seguridad alimentaria es por la diversidad de la dieta. Es una de las cosas que a lo mejor estaría padrísimo incluir o se podría incluir también es la diversidad en la producción de alimentos. Y ahí están los datos, ¿no? La CIAP sí tiene datos de producción a nivel municipal. Eso uno a lo mejor podría construir un índice también adicional a lo que has hecho, igual, un montón de trabajo, pero creo que podría estar padre, sobre la diversidad en la dieta a nivel municipal. Entonces, por ejemplo, puede ser que tengas una extraordinariamente alta producción, pero a lo mejor más produces brócoli, ¿no? Como es el caso de algunos lugares del Bajío. O sea, a lo mejor eso también podría estar padre. Y la otra cosa que creo que estaría también muy bonito es ligar los patrones que has encontrado espaciales a la parte de desnutrición infantil o desnutrición en general, pobreza, y puede dar un panorama muy claro sobre la vulnerabilidad, no solo en la propia producción, pero también la vulnerabilidad social que existe entonces, o sea, la disponibilidad también cómo afecta entonces esto a la gente y si los patrones espaciales coinciden, creo que sería también muy padre. Hasta aquí ya mis comentarios. Sí, fíjense que no les mencioné, pero este tema de la diversidad de la dieta nosotros lo incluimos relacionándolo con el número de productos o de cultivos, en el caso de la agricultura, que producen en los municipios. La producción agrícola, por ejemplo, nosotros la compusimos de la cantidad o de las toneladas o kilogramos en caso de la pesquera que produce un municipio, más el número de productos que tiene, a fin de precisamente también considerar esta variedad de productos que generan como un factor importante de la provisión de alimentos. Exactamente como lo mencionan, no es lo mismo un municipio que solamente tiene un producto agrícola, por ejemplo, que solamente obtiene carne en canal, ¿no? De la producción animal, aquel productor, aquel municipio que también produce miel, que también produce leche, que también produce huevo, que produce carne y que tiene una diversidad más amplia de los cultivos. Entonces, eso lo consideramos también en esta parte de el subindicador de provisión de alimentos. Y pues yo creo que sí sería muy interesante el ligar estos patrones con la de nutrición. A lo mejor lo pudiésemos acomodar en el pilar de uso de alimentos. Aquí viene directamente influenciado con la desnutrición de las personas por el tema de pues de cómo nos alimentamos, ¿no? De las dietas que estamos llevando a cabo. Entonces sí, sería muy interesante ver cómo podemos ligar esto de la desnutrición con lo que tenemos hasta ahorita. Gracias, buenísimo. En parte ya es todo. Gracias. Sí, Y muchas gracias. padrísimo trabajo, Yadira, padrísimo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Yadira. Yo ahí complementando un poco lo que decía Guillermo, y ahorita le doy la palabra a Clemente. Yo creo que, pues a lo mejor si no hay los datos a nivel municipal, por lo menos hacerlo a nivel estatal, como para darnos una idea, ¿no? De esta parte de, digamos, el comercio, ¿no? Porque la seguridad alimentaria, pues sí depende de lo que se produzca ahí, pero pues, depende muchísimo del balance, digamos, de las importaciones y exportaciones, como bien dice Guillermo, y también esta parte de contrastar, digamos, la mayor parte del país parecería que todo el mundo puede satisfacer sus, digamos, necesidades calóricas y proteicas, pues, digamos, eso es como desde la parte teórica, pero ¿qué pasa en la vida real? Esta idea que propone Guillermo de comparar esto con pobreza y con desnutrición, se me haría súper importante, ¿no? Porque ahí nos hablaría de pues, los niveles de desigualdad y cómo se distribuyen de manera desigual los alimentos, ¿no? El acceso real a los alimentos. Pero padrísimo, muchísimas felicidades, Yadira. Sí, muchas gracias. Sí, podríamos generar algún tipo de información sobre a nivel estatal que pudiéramos incluir este tipo de información que no encontramos a nivel de municipio. Sí, sería también muy interesante. Muchas gracias. Y también sabes que una cosa que sería interesante ahí, bueno, sería una conversión más larga, supongo, pero la parte de la capacidad ambiental, creo que le llamas, ¿no? Para producir alimentos. Vi que está como basada en, digamos, en unas publicaciones de hace unos años. No me queda muy claro si esas eran para toda la agricultura o es para maíz o cómo se verían estas capacidades si realmente
tuviéramos una cosa más granular de, bueno, aquí hay distintos cultivos y estos cultivos, digamos, si se pudiera hacer un análisis más granular en la parte de la capacidad ambiental. Sí, se consideraron, se tomaron como base unos estudios que se habían hecho anteriormente sobre la aptitud de la tierra para producir alimentos, que es una de las variables. Aquí se genera cartografía de qué grado de aptitud tiene en las diferentes regiones del país para producir alimentos, qué tan buena o mala aptitud, y también el coeficiente de agostadero, ¿no? Para incluir estas dos partes, no solamente del tema de la agricultura, sino también de la producción ganadera. Pero sí son estudios que se elaboraron anteriormente y teníamos pues esa información, ¿no? De hecho, pues si se fijan, esta investigación está pues enteramente compuesta de información que ya tenemos. Tenemos muchísima información en diferentes repositorios, bases de datos, investigaciones, y hace falta conjuntarla y analizarla, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos de esta investigación también. Sí, eso está buenísimo. Y también, digo, yo creo que hace falta generar también la información más granular, ¿no? Porque luego en los índices, digamos, muy generales se pierden muchas cosas, ¿no? O sea, cuando uno ve, por ejemplo, los patrones de rendimientos de trigo, de maíz o por separado, uno ve, no necesariamente son iguales, digamos, ¿no? Sí, claro, Entonces, sí, sí. yo creo que también estaría muy bien, bueno, ya no, apaño en pocas palabras la palabra, Clemente, y después Juan Gabriel. Esto, Yadira, Clemente Rueda aquí del PING, Muchas gracias. felicitarte por el trabajote, porque sí es un trabajote, o sea, es un análisis de metadatos brutal, pero así como han dicho los dos colegas que me han antecedido, entre ellos el doctor Estrada, creo que sí es necesario hacer un choque con la realidad, porque los datos por sí mismos pues nos pueden decir cosas que en el plano de lo real de pronto no existe. Entonces yo podría sugerir que a lo mejor te des una visitadita, no sé, a la central de abastos en León o la central de abastos de la Ciudad de México, y a través de una encuesta o una entrevista o un algo etnográfico puedas comprobar si realmente lo que tus datos tienes como resultado en este momento se confrontan con la realidad, porque de pronto lo que sucede aquí en la Ciudad de México es que podremos tener, de acuerdo a tus mapas, una disponibilidad y caracterizaciones muy bonitas, pero resulta ser que lo que consumimos en la Ciudad de México, un 70-80% viene fuera de la Ciudad de México. Aquí producimos nopales, sí, y muchos, pero nuestra dieta no es solamente nopales. Entonces, ¿de dónde viene la carne? Pues a lo mejor algunos productores en Tláhuac tengan carne, a lo mejor algunos productores en Xochimilco tengan pollos, pero no alcanza para alimentar a toda la Ciudad de México. Entonces, yo sí sugiero que encuentres alguna manera de llevar esto a piso para que veamos si realmente tus resultados y tus mapas coinciden con la realidad. Y por lo otro, es que después de analizar todo el país, a lo mejor pudieras centrarte en uno o dos municipios específicos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, estoy pensando en las fresas de Irapuato, que evidentemente Irapuato no solamente produce fresas, pero ese es, digamos, el producto comercial más reconocido de la zona, y ver qué va a pasar con esas fresas en la zona de Irapuato con cambio climático. Es decir, vamos a dar el siguiente paso para poder entonces recomendarle a los guanajuatenses, en un contexto climático, qué podrían hacer para mejorar su producción o mantenerla, y posteriormente a lo mejor utilizar este mismo tipo de ensayo con otro tipo de productos en otro tipo de zonas, ¿no? Porque decíamos, de pronto la disponibilidad en la zona del Golfo de México, en la parte de Tamaulipas, bueno, sí, porque a lo mejor lo que estás revisando ahí son productos pesqueros, por supuesto. Del otro extremo tienes Sonora, Sinaloa, y les pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo llegan esos pescados a la Ciudad de México? Esa es otra historia. Pero en la fase de la realidad hay que buscar una manera de salirnos del gabinete, de hacer el análisis de metadatos, y yo creo que sería no necesariamente un capítulo completo, sino un pequeño indicador por ahí que puedas colocar para que la tesis no pueda tener este sustento de crítica, porque vamos tres personas que decimos, oye, a lo mejor los datos podrían ser interpretados de otra manera o vistos con otro enfoque para poder entonces visualizar un empalme de los datos con la realidad y entonces tengas una tesis más poderosa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, fíjese que sí tenemos el plan o al menos la propuesta de aterrizar ya al final los resultados en campo, ¿no? Evaluar
pues por lo menos un municipio. Sabemos que pues el tiempo del doctorado se nos va volando, pero sí sería muy interesante poder tener ese respaldo ya de lo que vemos realmente en campo a lo que nosotros estamos proyectando con los datos que tenemos, ¿no? Entonces sí, sí, muchas gracias. Sí es algo que tenemos por ahí considerados. Esperemos que sí se pueda dar antes de la conclusión del doctorado. Gracias, Clemente. Gracias, Yadira. Y tenemos a Juan Gabriel. Adelante, Juan Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, primero Buenas que nada, tardes. muchas gracias por la invitación, doctor Francisco Estrada, a la Gracias. licenciada Abril Ariana y pues obviamente al PINC, ¿no? Ya me ganaron algunas preguntas, pero por cuestiones del tiempo, solamente una, Yadira, que la verdad, primero que nada, tu trabajo es súper interesante y mi pregunta va relacionada precisamente con la parte hídrica. Tú sabes que la seguridad alimentaria está íntimamente relacionada con la seguridad hídrica. Y fíjate que algo que comentaste, de hecho en tu diapositiva 19 me parece, que es una de tus últimos mapas, donde muestras los municipios, y justo ahí, mira, comentabas que, por ejemplo, los que están en azul y en rojo son los lugares que más podrían producir alimentos, ¿cierto? Bueno, este mapa más bien nos muestra la categorización de los municipios de acuerdo a a sus similitudes. Es decir, que tiene, de acuerdo a las variables que nosotros medimos, todos los municipios en azul, por ejemplo, tienen algún grado de similitud. Esa es como ya la conjunción de lo que les mostraba anteriormente. No sé si me doy a entender. Sí, pero bueno, continuando un poco lo que decía, creo que en la misma línea en la que iba Juan Gabriel, pero esas, por ejemplo, similitudes te dicen algunas características, ¿no? O sea, puedes sacar de ese clúster, pues la característica es que, no sé, tienen una capacidad de producción alta, tienen una capacidad de producción media, etcétera, etcétera. ¿Hay algunas características que recuerdes que destacan del rojo y el azul? O... Pues sí podría ser, por ejemplo, le podría ser el nivel de producción de alimentos. Otra podría ser de acuerdo a las condiciones sociales que, que tienen estos municipios, pero más que nada estos mapas clúster lo que hacen es que toman en conjunto los municipios y los agrupan de acuerdo al grado de similitud. No de características tan específicas, sino del conjunto de las variables que nosotros evaluamos. Sí. Algo me iba a comentar de la disponibilidad hídrica. No, me parece que no iba directamente con este mapa. No sé a qué se refería. Creo que ya regresó. ¿Estás ahí, Juan Gabriel? Ya lo veo en la lista, pero no sé. Ujú, parece que se le fue su internet. Sí, parece que algo así pasó. Ujú. Bueno, pues si no regresamos con Juan Gabriel en algún momento, digamos, para no quitarle tiempo a la siguiente ponente, ¿no? Yadira, te agradezco muchísimo la presentación, estuvo muy clara, muy, muy buena, excelente trabajo. Y pues, bueno, aquí estamos todos los que te hemos hecho comentarios para cualquier cuestión que quisieras profundizar o algo, ¿no? Algún comentario que te hayamos hecho que quieras discutir después. Estamos aquí disponibles. Sí, muchas gracias a ustedes. Yo creo que siempre es bueno tener este tipo de retroalimentaciones a fin de mejorar nuestros trabajos, acentuarlos de mejor forma. Muchas gracias y gracias por su atención. No, pues otra vez, muchísimas gracias. Sí, esa es precisamente la idea, ¿no? Que la gente que está haciendo trabajos en cambio climático se pueda llevar opiniones que van más allá del grupo con que normalmente trabaja, ¿no? Entonces podamos enriquecer pues estos mismos trabajos, ¿no? Muchísimas gracias. Y le pediría ahora a Elena Moreno si nos presenta su trabajo. Claro que sí, comparto pantalla. Muchas gracias. Muy bien. Si ustedes me dicen. Listo.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Saludos a todos los presentes. El título de la investigación que yo les voy a presentar es Modelo Sistémico de Gestión Hídrica Resiliente. Es una propuesta socioecológica para el caso de Cholula, Puebla. Este doctorado está realizado en Ciencias del Desarrollo Regional y Sustentabilidad en el Colegio de Puebla y también soy catedrática del Tecnológico de Monterrey. Entonces, ¿cómo está organizada esta investigación? Esta investigación está dividida en los siguientes capítulos, los cuales voy a presentar de una manera dinámica, y esta tesis se dividió primero en la caracterización de la problemática, en el marco teórico, enfoque metodológico, técnicas de investigación, propuestas, estrategias resilientes, representación de estas interacciones, una propuesta y el modelo sistémico. Cabe aclarar que todavía esta tesis está en desarrollo y estamos finalizando los resultados, pero todavía estamos en avance. Entonces, ¿cuál es el tema de investigación? En este caso, en la manera en que se presentó y se desarrolló la tesis, pues fue primero el tema de todas las investigación, problemáticas, supuestos. Se desarrolló un marco teórico en el cual se desarrolló también un enfoque a través de un enfoque metodológico con técnicas cuantitativas y cualitativas, en el cual en la parte cualitativa se desarrollaron entrevistas a personas estratégicas de la comunidad, así como una revisión bibliográfica, condiciones socioeconómicas, revisión de leyes, el cual nos llevó a dividir la zona de estudio para una comparación en un sistema rural, periurbano y un sistema urbano, ¿no? Para justamente identificar cuál es la resiliencia hídrica y si existen diferencias en estas áreas para finalizar con una propuesta de un modelo sistémico. Entonces, planteando la problemática, quizás ya todos tenemos conocimiento, y más después de lo que hemos vivido en estos últimos meses, que el estrés hídrico, en este caso, es una problemática de la cual dependen o afectan muchas áreas de nuestra vida. Y en este caso, este es un mapa en el que nos muestra la crisis climática, de la crisis del agua, perdón, relacionado en varios países, y México en específico, aquí muestra en el mapa como la Ciudad de México tenemos también esta problemática al extraer mayor cantidad de agua de la que se regenera. La problemática mundial del agua, citando a algunos autores, me gustaría que recalcáramos algunos datos. La disponibilidad del agua sostiene no solo a la humanidad, sino el funcionamiento de los hábitats, porque a veces únicamente tenemos esta visión antropocéntrica en el cual decimos, bueno, hay que abastecer el agua a los humanos, pero también debemos de tomar en cuenta que el funcionamiento de los hábitats depende de este caudal hídrico. Las actividades humanas modifican el abastecimiento de los servicios ecosistémicos. También es importante darnos cuenta que el limitar el agua va a modificar cómo se benefician o se nos otorgan estos servicios ecosistémicos. Asimismo, la cobertura, los cambios en la cobertura tienen una influencia de manera importante en el sistema climático, y estos impactos van desde la escala local, regional, hasta la escala subcontinental y global. Entonces, de esta manera, si nosotros visibilizamos a México, aunque somos uno de los 6 países megadiversos, en este caso, la cobertura forestal o la biodiversidad no está compensando, por decirlo así, en este caso, la problemática hídrica que pudiéramos presentar. Y bueno, esta es una imagen del WRI Institute, en el cual nos menciona cuáles serían los niveles o cuáles son los niveles de estrés hídrico. Y bueno, en este caso, México tiene un estrés hídrico del 40 al 80%, y como podemos ver, se intensifica más al norte del país. ¿Cuáles son los impactos a los impactos sociales? La población urbana en México pasó del 50 en 1950 al 79% de la población urbana. El agua subterránea en México abastece el 39% de la población, agricultura e industria. Y también es importante mencionar que además de que México se abastece tanto del agua de los pozos, estos 653 acuíferos, el 30% están sobreexplotados, y la gestión de los recursos hídricos es una cuestión urgente en México, ¿no? Y la demanda de agua urbana aumentará de un 80%
para el 2050, mientras el cambio climático alterará tiempos y distribución del agua. Bueno, eso es un dato global. Y el aumento de la urbanización o el aumento de la extensión de la superficie artificial es un factor importante que contribuye a la pérdida de los servicios ecosistémicos. O sea, con esto yo quiero recalcar la importancia de los ecosistemas, los servicios ecosistémicos y en este caso el impacto que tenemos como sociedad extrayendo cantidades mayores a la que los ecosistemas están regenerando y también la importancia de conservar estos servicios ecosistémicos para enfrentar el cambio climático. Estudios que ya se han realizado en la zona de Puebla, que es donde yo me voy a especificar, mencionan que el aprovechamiento del agua subterránea en todo el estado muestra un patrón de distribución geográfico de mayor densidad en el centro del estado y justamente el acuífero de Puebla concentra a los municipios con mayor población. Entonces hay una relación entre mayor número de habitantes con la mayor extracción. Y en este caso, el acuífero del Valle de Puebla, algunos datos nos dicen que se encuentra sobreexplotado. El 35% del agua se extrae que es de origen subterráneo, el 55% de acuíferos sobreexplotados y esta extracción proviene de un reservorio que no es renovable de este acuífero y también Conagua menciona que existe un volumen disponible para otorgar nuevas concesiones. Entonces tenemos por un lado investigaciones que nos mencionan que está sobreexplotado, cuando también Conagua nos menciona que todavía el caudal hídrico de renovación es adecuado, ¿no? Entonces podemos tener estas dos temas. Entonces esas serían las condiciones en las que se encuentra Puebla en condiciones hídricas y para identificar, en este caso, de qué manera podemos nosotros identificar la resiliencia de una ubicación, yo tomé como caso de estudio San Andrés Cholula. ¿Por qué San Andrés Cholula? Hay unos puntos clave que me gustaría mencionar. Esta es una imagen del valle de San Andrés Cholula, en el cual tiene en la parte del fondo el volcán Popocatépetl, y bueno, hay unas condiciones sociales muy características. Tiene un sistema de cargos que se distribuye a través de bienes, honor, autoridad. Esta organización tiene 8 barrios en San Andrés, 10 barrios en San Pueblo, y tiene en conjunto, esto es un ejemplo emblemático de una dimensión sociocultural en un espacio pluricultural. Existen vestigios de asentamientos del valle que datan de 1300 años antes de Cristo, y los asentamientos se dieron porque hay yacimientos de agua. En este caso, la ciudad ha sido poblada desde tiempos antiguos y hay una relación muy estrecha con el tema de agua, la cual ha generado también movimientos sociales en la defensa del agua, en la defensa del territorio, y además provee unas características sociales en las que han defendido el territorio, han defendido el agua, y también hay vestigios de un manejo de agua muy característico que apenas hace 40 años se ha modificado. Y también fue una zona, bueno, se está modificando mucho por el cambio de uso de suelo, en el cual las zonas agrícolas están siendo desplazadas por lo que es los fraccionamientos, ¿no? Entonces, como este caso de San Andrés Cholula del crecimiento de la mancha urbana, se viene repitiendo en algunas otras zonas de nuestro país, pero en este caso recalcar el tema social y de usos y costumbres que todavía se mantiene mucho en la zona rural. Entonces, eso nos va a servir para identificar unas características cuando lleguemos a la propuesta del manejo resiliente, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas se plantearon para esta investigación? La pregunta conductora es: ¿cuáles son los mecanismos socioecológicos que contribuyen para el estado de presión y riesgo para la resiliencia hídrica en el municipio de San Andrés Cholula en condiciones de cambio climático? Y seguían a través de 3 preguntas. ¿Cómo se ha caracterizado el crecimiento urbano y dinámica poblacional del 1990 a 1920? ¿Cómo se representan las relaciones socioecológicas de presión hídrica en un contexto de cambio climático para calcular un índice de resiliencia de los ecosistemas del municipio? ¿Y cuáles son las estrategias para regenerar los ecosistemas con el crecimiento urbano para disminuir la vulnerabilidad de San Andrés, ¿no? Entonces, más que todo, también cabe aclarar que esta es una propuesta teórico-metodológica, dado que a lo largo de la investigación hemos identificado que las propuestas, el abordaje
hacia el tema de resiliencia, el abordaje hídrico, ha tenido un abordaje lineal. Entonces, la manera en la que se está haciendo esta propuesta es teórica metodológica para que el abordaje hacia la resiliencia hídrica pueda tener una visión sistémica. Entonces, uno de los supuestos que nosotros incluimos es que los mecanismos y procesos que han producido el estado de presión, riesgo y resiliencia es el desmedido crecimiento, el descuido de los servicios y la laxitud. Y bueno, todo esto incluido o todo esto en un referente desde una visión lineal en la cual las propuestas ante el estrés hídrico se han enfocado únicamente en poner plantas de tratamiento, en desasolvar para que cuando haya inundación se pueda llegar más rápido al drenaje o privatizar el agua, ¿no? Entonces, muchos de esos elementos han salido, y ahorita lo voy a comentar, en las entrevistas con expertos, y es importante mencionar que la visión sistémica está abonando a todos estos puntos lineales, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro objetivo es que los mecanismos socioecológicos y estratégicos contribuyen justamente a la construcción de un modelo de sistemas complejos de resiliencia bajo escenarios de cambio climático y esta presión inmobiliaria, ¿no? Entonces, no solamente el problema es el cambio climático, sino también las acciones antropogénicas, que eso es bien importante. Entonces, desarrollamos, el fin de estos objetivos es caracterizar el crecimiento, establecer el modelo sistémico de gestión hídrica en condiciones y calcular la resiliencia hídrica y básicamente proponer estrategias, ¿no? Y bueno, ahorita les vamos a ver los resultados. ¿Y por qué es importante esta investigación? Justamente queremos abordar al indicador del ODS 6, porque en este caso la manera en la que se está midiendo el abastecimiento o el acceso al agua lo está llevando, bueno, de manera mundial, está siendo el objetivo de desarrollo 6, en el que mide agua limpia y sanidad, pero en este caso podríamos abordar a que este indicador sea medido de una mejor manera y que podamos incluir características que tomen en cuenta lo social, lo económico y lo ambiental. Y también nos interesa aportar al modelo sistémico a nivel municipal. También esto aportaría vacíos teóricos del desarrollo regional en los asentamientos y sobre todo pues se alinea con el desarrollo sustentable comunitario. Entonces, lo que nos interesa es demostrar las interacciones sociales e hídricas y comparar la zona urbana, periurbana, rural, visibilizar los componentes y establecer una escala de resiliencia hídrica para esta visión ecosistémica. Se realiza dentro del municipio de San Andrés, que tiene 23 localidades, con esta temperatura y con esta precipitación. De hecho, hay datos ahorita que mencionan en el municipio, bueno, en el estado de Puebla, se cuenta con aumentos o variaciones de presión y temperatura. Falta todavía estandarizarlos o analizarlos para San Andrés Cholula. Todavía no tenemos esa información, pero es una de las metas que nos interesa analizar. Y sobre todo, identificar cómo a través de la resiliencia, o sea, la resiliencia la estamos ocupando con la información de FOLC, que es la capacidad multiescalar y multinivel de autoorganización policéntrica no lineal de persistir el cambio, y vista también desde una visión de cambio climático para poder avanzar hacia la sostenibilidad, y ocupando igual términos de resiliencia sociohidrológica, la vulnerabilidad con la definición del panel intergubernamental de cambio climático y los sistemas complejos desde un punto de vista de la interdefinibilidad, en la cual los sistemas no se pueden estudiar de forma aislada, y también tomando en cuenta el índice de degradación de ecosistema que promueve la CONAVIO para incluir el tema de servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, de esta manera, a través de la resiliencia, los sistemas socioecológicos y el impacto antropogénico de la mano con el cambio climático, se hace esta propuesta de un marco teórico epistemológico en el cual la resiliencia debe de convivir con el funcionamiento de los sistemas y cómo los humanos tenemos ese impacto tanto antropogénico como en este caso el impacto climático, ¿no? Entonces,
Añado aquí varios de los conceptos de la revisión teórica en la cual tomamos conceptos para generar este modelo. Resiliencia, comunidad, resiliencia comunitaria, también algunas imágenes en el cual la resiliencia va alineada a los límites planetarios por el impacto antropogénico y que tenemos pues un techo ecológico también con este tema de la economía de la dona para tomar en cuenta que nuestras actividades económicas están también impactando en la resiliencia de los servicios ecosistémicos. Y en temas, en los conceptos socioecológicos, pues tomamos en cuenta el marco conceptual de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que ya hay mucho avance también en toda esta investigación del impacto o de los servicios ecosistémicos en la resiliencia hídrica, en la resiliencia socioecológica y cómo dependemos de la resiliencia de los servicios ecosistémicos para la resiliencia climática. Y bueno, aquí anexo igual estos conceptos en el cual me basé mucho para hacer la propuesta metodológica en el cual la biosfera, la salud de la biosfera depende para el bienestar de la sociedad y la sociedad para generar un bienestar económico y cómo existe retroalimentación entre lo socioecológico y lo natural y cómo este impacto antropogénico enfocándonos en el crecimiento urbano, existen varias evaluaciones en las cuales están generando diferentes análisis, pero no existe este análisis desde lo socioecológico, el cambio climático a nivel estatal, ¿no? Y también tomando en cuenta desde el panel de cambio climático estos escenarios de futuros resilientes que al momento se presentaron en el quinto informe, ¿no? ¿Cómo llegar a esto, ¿no? Entonces, por eso también se hace la propuesta de cómo llegar a estos sistemas, a estos escenarios, ¿no? Entonces, el sistema complejo va a ser como nuestro eje, nuestra columna vertebral para generar esta propuesta. Y al proponer estas relaciones, vamos a hacer la propuesta, ¿no? Entonces, me voy a ir un poco más rápido en estos temas, el análisis cuantitativo y cualitativo. Ya realicé en este caso 22 preguntas, entre ellos están directivos del Ayuntamiento de San Andrés, personas clave, en este caso tuve la oportunidad de entrevistar a mujeres líderes de la comunidad de Xerán, directores de Costa Rica en los cuales llevan un proyecto de resiliencia hídrica, también pobladores de aquí de San Andrés, los cuales han visto el cambio hídrico en su comunidad, también agricultores de los que dependen del campo, también investigadores que llevan muchos años en este análisis del tema socioecológico en San Andrés Cholula, así como líderes de organizaciones ambientales que trabajan aquí en San Andrés Cholula para identificar cuáles son los términos de resiliencia y también participando con el gobierno del estado y en la elaboración de la estrategia estatal de cambio climático, así como en la estrategia de bioeconomía circular, ¿no? Entonces, ha habido varios contactos con informantes clave y para hacer la propuesta cuantitativa, justamente estamos en este proceso para recabar datos, para hacer la propuesta del índice que ahorita les comento, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos las entrevistas y como resultados, pues bueno, ya se caracterizó la zona de San Andrés, que está dentro de la cuenca, que también es tributaria a la Malinche, el Iztaccíhuatl, del Popocatépetl, y es importante aclarar que mucha del agua que tenemos en Puebla viene de los deshielos del volcán, ¿no? Y como todos sabemos, estas fluctuaciones climáticas ya pues han modificado también que no es una montaña nevada perpetua, entonces también esta fluctuación hídrica tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Entonces, para analizar el objetivo 1 que nos pusimos para identificar cómo ha sido el crecimiento de San Andrés, el gobierno de San Andrés nos facilitó información sobre sus planes de desarrollo y el plan de ordenamiento ecológico, que también he estado trabajando con ellos muy de cerca en este nuevo plan de ordenamiento actualizado. Y la información que se tiene, podemos ver que de 1997 a 2005, la zona
verde limón, se podría decir que era la zona agrícola, se ha reducido. Hay datos y artículos que mencionan que la zona urbana del 97 al 2000 al 22 ha crecido un 300%. San Andrés Cholula, aquí podemos ver ya que en la zona amarilla, que es la zona urbana, ha crecido bastante, y este crecimiento inmobiliario ha sido pues brutal, ¿no? Ha sido muy acelerado. Y bueno, hay dos investigaciones que hacen referencia primero a cómo se tenía una área que era la reserva territorial, la cual fue otorgada para desarrollo inmobiliario, y cómo en el índice de impacto antropogénico de la Conavio, pues marca toda la zona de San Andrés con un alto grado de índice de impacto antropogénico, ¿no? Entonces tenemos estos datos, y también teniendo igual contacto con el sistema rural, periurbano y el urbano, he realizado visitas de campo para ver con algunos pequeños muestreos en Rafael Comac, en Santa María Tonantzintla y en la reserva territorial, condiciones de diferencia de la zona urbana, la periurbana y la rural, qué condiciones clave contiene. Ha habido modificación de pequeños ríos, han sido tapados, han sido modificados su cauce, hay poco espacio en la zona de ríos con el crecimiento urbano, y tomando así como elementos clave de cada una de estas zonas. Entonces, de manera inicial se ha colocado en un mapa con información del ayuntamiento cuál es la zona urbana, rural y periurbana. Y cabe aclarar que aunque en este mapa la zona urbana se ve como una mancha completa, cuando hacemos visitas de campo todavía hay espacios donde hay zonas agrícolas, donde hay espacios verdes, ¿no? Todavía hay pequeños espacios dentro de la zona urbana, y en la zona periurbana son más, y en la zona rural pues ya se están fraccionando bastante, ¿no? Y bueno, estas son algunas imágenes de las visitas de campo del sistema rural, periurbano y urbano, en el cual en el urbano, pues algunas de estas zonas dependen de pipas de agua. En el sistema periurbano todavía se conservan vacas, podemos ver aquí en la imagen unos borreguitos dentro de la parte periurbana, que eran un manejo que se tenía antes. Y si lo vemos desde Google Earth, podemos ver cómo dentro del sistema urbano todavía tenemos áreas agrícolas, en el periurbano más, y en el rural pues ya está fragmentado, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice Rolando García para hacer este establecimiento sistémico? Pues estos tres subsistemas, al hacer esta propuesta, se hace un vínculo entre los procesos del primer nivel, el segundo y el tercero. Tenemos un sistema productivo urbanizado, un sistema biofísico y un sistema socioecológico, en el cual estas flechas nos mencionan cuáles son estas interrelaciones, y incluimos, que es una adhesión a este sistema que no lo incluía, de manera transversal cómo las condiciones de cambio climático afectan a todos estos niveles. Y estas interacciones, al incluir imágenes de las visitas de campo, podemos ver cómo está desde el club de golf, que tiene muchas áreas verdes, pero no tiene una relación con el río, y cómo también se generan piscinas o albercas en esas zonas, y cómo las zonas agrícolas y periurbanas, a pesar de tener menores capacidades de tener un espacio, un área grande de habitación, pues en este caso lo que estamos igual identificando es que en las zonas periurbanas y rurales existe mucha comunicación, mucha resiliencia social, ¿no? O en este caso, apoyo social, ¿no? Entonces, estos elementos, junto con la información que existe al momento en el REPTA de la extracción hídrica, nos está mencionando que el público urbano es el que tiene mayor extracción, cuando lo agrícola tiene muy poco y la industria menos, ¿no? Entonces, esta gráfica es hecha con información del REPTA, y para diseñar este índice de resiliencia, se tomó como
el que existe en México no incluye temas de servicios ecosistémicos. Y bueno, tomando en cuenta la información de los entrevistados en línea y en físico, pues se está haciendo esta propuesta incluyendo lo biofísico, lo socioecológico y lo económico con datos disponibles en línea para generar una propuesta de ver si la zona urbana, periurbana y rural, qué tanta resiliencia tiene. Estas serían como las interrelaciones entre cada uno de los sistemas. Básicamente son las que venían en la parte de arriba para tener esta visión de cómo entre los tres sistemas se interrelacionan. Y justamente para tener esta relación en que la resiliencia climática también va a tener una relación con el cambio climático, pero va a depender de esta dependencia socioecológica y los efectos acumulados. Entonces, finalmente, ya para cerrar, una de las contribuciones que queremos hacer es que veamos desde una visión donde la biosfera, lo social y lo económico, o sea, al tener estos sistemas anidados, lo pudiéramos explicar más fácil a los tomadores de decisiones. O sea, por eso incluimos la imagen del árbol, para que a través de estas propuestas en el cual decir, bueno, vamos a calcular el sistema biofísico y lo medimos, vamos a calcular el sistema socioecológico y político y vamos a calcular el sistema económico, poder explicar a tomadores de decisiones a través de 6 pasos muy específicos, desde caracterizar los ecosistemas, condiciones, modificaciones antropogénicas, relaciones, condiciones socioecológicas, a través de 6 pasos, cómo llevar a cabo este análisis sistémico para hacer la propuesta e incluir acciones de regeneración, puede ser actividades de emprendimiento o de innovación, y igual todas estas se relacionan con las flechas del sistema, y presentarlos con elementos básicos, decir, bueno, tenemos que hacer estas acciones en estos puntos en específico, y que se pudieran presentar visuales para que los tomadores de decisiones, bueno, pudieran ver el antes y el después de estos puntos clave, y decir, bueno, estas son las acciones que vamos a realizar para regenerar los servicios ecosistémicos enfocándonos en los hídricos y poder tener un mapa de acción, y de esta manera poder presentar que es necesario disminuir las presiones en los sistemas socioecológicos para generar resiliencia, y de esta manera, pues, esta tesis quiere concluir, o en nuestro estudio está concluyendo, que los índices de resiliencia al momento se han enfocado en identificar la vulnerabilidad y disminución y exposición de riesgo. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta la regeneración de los servicios ecosistémicos como el fundamento para superar la crisis climática y la biodiversidad. En México, la relación del incremento del deterioro de estos servicios ecosistémicos por actividades antropogénicas, la resiliencia hídrica no figura como un concepto claro difundido en los programas estatales municipales. El concepto de resiliencia hídrica tiene consideraciones en el Plan de Desarrollo Urbano, o sea, tendría que tener consideraciones en el Plan de Desarrollo Urbano para reducir la vulnerabilidad climática, por lo que es indispensable considerarlo a nivel programas y vincular los ODS con el índice de resiliencia hídrica y datos sobre el impacto antropogénico. Visibiliza la importancia de enfocarnos en regenerar los servicios ecosistémicos de soporte. Plantear los mecanismos socioecológicos de resiliencia hídrica desde una visión ecosistémica favorecerá la visibilización de interacciones desde los sistemas complejos. Me gustaría acabar con esta imagen, que es una caricatura que nos puede dar como un resumen, una explicación de todo. Pues nosotros estamos a veces preocupados, o sea, por el COVID, y dijeron, no, la problemática va a ser la recesión. Después dijeron, no, la problemática no es el cambio climático, pero lo que se habla muy poco es que la problemática en realidad es el colapso de la biodiversidad, pero no lo veamos como una problemática, sino como una solución. Entonces, si nosotros regeneramos la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, transformamos nuestras actividades productivas antropogénicas, podríamos modificar y tendríamos la capacidad para que estos servicios ecosistémicos y estas actividades antropogénicas redujéramos el cambio climático y evitar así la recesión con estos nuevos trabajos o nuestras nuevas actividades productivas, y evitar a futuro pues otras próximas pandemias, ¿no? Entonces, pues esta sería la presentación, el avance de los procesos en los que nos encontramos en la investigación, pues con anexo mis
mis datos y pues agradezco sus comentarios de este avance en el cual nos encontramos trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aurelena. Te felicito por el excelente trabajo de integrar todas estas distintas componentes, ¿no? Que los tendríamos que ver más seguido como parte de lo mismo, pero desafortunadamente no. Entonces, estos enfoques integradores y holísticos creo que son muy necesarios para abordar problemas complejos como los que pues, nos atañen con cambio climático, el cambio global y todo esto, ¿no? No sé si ahí, Juan Gabriel García, andas por ahí. Se habrá recuperado. Guillermo, adelante mientras. Oye, gracias en lo que llega, ¿Sí? Juan Gabriel. Oye, muchísimas gracias. Ahora, estuvo súper interesante y bien padre tu marco teórico y cómo has logrado integrar los diferentes conceptos, ¿no? En tu marco epistemológico me gustó un montón. Y está padre el que agarraste un ejemplo que tiene un montón de distintas puntos muy interesantes, ¿no? Oye, nada más me surge una duda, ¿no? Un comentario que se me va ocurriendo. Mucho de lo que impide a veces el avance de las propuestas de adaptación o mitigación, pues es el costo. O sea, al final, lo que logra vender que una propuesta funcione o no es el costo. Entonces, nada más mi pregunta era, mi sugerencia, ¿has pensado en incluir algo sobre, una vez que evaluaste y puedes decir, bueno, podemos hacer esto, esto y esto, tener una cuestión de costo-beneficio sobre los programas que estás pensando implementar? Qué bueno que lo mencionas, Guillermo. Justamente una de las imágenes que pongo por ahí, estuvimos trabajando con una agencia holandesa de desarrollo y justamente lo que nos detuvo fue el costo. Nos dijeron, si no hay fondos, no podemos trabajar. Y se paró ahí la propuesta. Entonces yo creo que sí valdría la pena incluirlo. No creo que me pudiera desarrollarlo como me gustaría porque pues como yo soy de perfil bióloga, entonces no me podría meter mucho a tanto cuestiones económicas, pero quiero tomar en cuenta lo que está planteando el perfil de valoración del IPES, del panel de biodiversidad, y creo que haría un abordaje sintáctico, no solo en la parte económica, sino los beneficios no tangibles y quizás podría poner un apartado en la parte de contribución para que lo volteen a ver los tomadores de decisiones de alguna manera. Yo creo que muchas gracias por contribución y no lo voy a descartar porque sí es importante. Gracias, sobre todo para de repente que a uno lo escuchen, porque uno le puede proponer, no, miren, puedo hacer todas estas cosas que están padrísimas, y la verdad se ve que están padrísimas las cosas que estás descubriendo y surgen de un montón de teoría y práctica también, ¿no? Entonces estaría padre pues poder decirles, miren, esto ya sabemos que va a funcionar y esto es lo que nos va a costar, pues es el beneficio que puede representar. Entonces, es buenísimo, y felicidades por tu increíble trabajo. De hecho necesitamos un grupo de trabajo para poder llevarlo a cabo. Es como el inicio. Si quieren, hay como alguien lo está empezando a hacer, me apunto para colaborar en conjunto. Buenísimo. Gracias. No sé si Juan Gabriel, ya andas por ahí, ya tienes el micrófono abierto o Sí, todavía no. listo, muchas gracias. Échale, Sí, échale. Perdone, una disculpa ahí, no sé qué No, pasó. Que perdí justo cuando iba a preguntar, perdí la comunicación. Así pasa en esta época virtual. Sí, bueno, Aura, pues muchas felicidades, la verdad que es un trabajo bastante interesante y también felicidades porque trabajar a nivel de las personas, la verdad que es muy complicado. Muchas veces decimos que las cosas técnicas, pues podemos encontrar soluciones, ¿no? Pero ya trabajar con las personas es un poco más complicado, ¿no? Así es. Y justamente una de las cosas que quería preguntar, mira, algo que comentaste al final, precisamente al tener mejores servicios ecosistémicos, eso nos ayuda significativamente a reducir la vulnerabilidad y el riesgo. Y justo hablando de esto, veía, por ejemplo, en tu presentación que tienen ahí en Puebla los programas de ordenamiento territorial y son relativamente recientes. Me parece que el del 2019, si leí bien, Sí. 2019-2020. Mi pregunta es si ya en estos programas de ordenamiento territorial ya se tenían considerados, por ejemplo, precisamente toda esta parte de implementar acciones para mantener y aumentar los servicios ecosistémicos. Sí, justamente ese es un tema muy, muy grande que hasta pudiera ser una publicación,
porque el último plan de ordenamiento territorial que yo cito, el 2019, justamente le pusieron un amparo y se echó para atrás y se están basando en el del 2001. Y en el 2019 sí se tenían contempladas, no incluían la palabra servicios ecosistémicos, pero sí habían incluido acciones para bajar la densidad, zanjas de nivel y cuidar los bordes de los ríos. Sin embargo, en esta nueva administración, que ya también he tenido reuniones con ellos, están haciendo de cero de nuevo el plan de ordenamiento. Y justamente se está dando un proceso muy interesante, por ponerle en comillas, y durante el 2019 llevaron 3 años en más de 60 mesas, en más de reuniones, trabajos de campo y de todo, y yo considero que había una propuesta muy adecuada, aterrizada a los servicios ecosistémicos, y ahorita esperemos que se lleve a cabo de nuevo, pero justamente nos dijeron que hiciéramos propuestas, vamos a trabajar a ver si pueden incluir esta visión, porque dicen que ya no van a tomar nada de los planes anteriores, sino solo de lo nuevo. Entonces, el punto es ahí mencionar cuestiones políticas detrás de estas propuestas climáticas, pues arrastran o demeritan mucho la aplicación. Entonces, pues este nuevo plan, veamos cómo está, pero el pasado que se está ocupando, me decían los directivos de desarrollo sustentable, se está ocupando el del 2000 y se están aceptando muchos permisos de construcción, aunque dice que son agrícola, pero están parados y luego se amparan. Bueno, el caso es para no hacerla larga, pues ojalá que este nuevo plan de ordenamiento lo incluya y estemos justamente trabajando para que pudieran incluir algunas de estas propuestas. Ok, mira, justamente te pregunto eso porque, bueno, tú sabes que estas palabras de servicios ecosistémicos, soluciones basadas en naturaleza y demás son relativamente nuevas y ahorita están mucho de moda, ¿no? Sin embargo, hay muchas de estas cosas que no se han probado como tal. O sea, se desarrollan, pero realmente si tienen algún beneficio como tal, pues no se ha probado, ¿no? Porque los resultados se dan a mediano y a largo plazo. O sea, no se pueden obtener resultados de qué también o qué tan mal funcionan a corto plazo. Normalmente son a mediano y a largo plazo. Pues justamente en estas propuestas que se quieren hacer, no sé, tío, cómo las estén realizando, cómo estén consultando, en qué se estén basando precisamente para saber cuáles se pueden implementar y cuáles no. No sé si tú tengas una idea. ¿Cómo en cuáles están basando? ¿En qué, perdón? Precisamente para desarrollar el nuevo programa de ordenamiento territorial. O sea, para saber qué se tiene que implementar, por ejemplo, qué servicios ecosistemas o qué acciones se tienen que implementar precisamente para incrementar, ¿no?, estos servicios ecosistémicos. Pues justamente yo creo que en la academia ahí tenemos una chamba muy grande, porque el que está llevando a cabo ahorita es una consultoría y creo que no están incluyendo el tema de servicios ecosistémicos. Y haciendo una investigación, por ejemplo, el gobierno de Canadá ya metió a nivel de todos los niveles el análisis de servicios ecosistémicos, o sea, la visibilización de servicios ecosistémicos. O sea, yo me baso en toda la información del IPBES, del panel intergubernamental, en este caso de biodiversidad, y toda la relación que ellos han, o sea, toda esta investigación relacionada con la disminución de la naturaleza, de los servicios ecosistémicos y el impacto antropogénico. Y te digo, ya países como Canadá y creo que también en Europa ya están incluyendo dentro de sus planes de desarrollo todo el tema de servicios ecosistémicos alineados para que sus planes de desarrollo estén alineados a este tema, pero a nivel municipal, te digo, al menos la agencia, o sea, la consultora que está llevando a cabo este plan de ordenamiento, pues creo que carece de toda esta información y tenemos ahí los investigadores que tomar cartas en el asunto para analizar y ver todo esto que me dices, porque valdría la pena llevar a cabo esta investigación a nivel estatal, a nivel municipal y a planes de desarrollo estratégico. Ok, y una última pregunta y comentario. Justamente con lo que comentaba, ¿no?, de la parte social. No sé si, por ejemplo, también en esto esté participando, tú estás manejando la parte urbana, la parte periurbana y la parte rural. Normalmente en la parte rural la gente se conoce, puede intercambiar mejor las ideas, puede, ¿cómo se llama?, socializar la problemática, ¿no? Pero en la Sí, parte urbana no. O sea, tú tienes a tu vecina, pero a veces ni lo conoces, ¿no?
Así es. Entonces, que quisiera saber si justamente en esta propuesta que se está haciendo se toman en cuenta estas tres zonas, ¿no? La periurbana, la urbana y la rural, y de qué manera están participando cada una de ellas. Únicamente me voy a quedar al punto de identificar justamente esta interconectividad entre las zonas, para decir, bueno, así están al momento, como mencionas, la zona rural, hay mucha interconexión, en la periurbana más o menos, y en los fraccionamientos o en lo urbano no tanto, justamente para ponerlo como una característica que puede restar resiliencia para tomar decisiones o para, pues si hay algún, no sé, una inundación o algo, como que puede tener, o sea, como que tomar esos puntos como un elemento de, de debilidad, por así decirlo, ¿no? De estas tres zonas, y ya después valdría la pena trabajar cómo se pudiera modificar ese elemento en cada una de las tres, o bueno, modificarlo si es que nos interesa en la parte de lo urbano para generar estrategias, pero al momento va a ser como una caracterización de estas tres zonas y qué es lo que los hace o no los hace resiliente, y justamente en lo social, por eso tomé San Andrés Cholula, porque pues es clave para esta interacción social y que se han organizado para defender el agua y su territorio. Ok, pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Ahora me parece un muy buen trabajo. Felicidades. Muchas gracias, estimado Juan Gabriel. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Muchísimas gracias. Ahorita, antes de darle la palabra a Clemente, ahí me llama mucho la atención una cosa que mencionas, que es, digamos, la rápida urbanización que está presentando en el área, ¿no? Y eso me lleva a, pues bueno, estás considerando cambio climático global, pero estaría muy padre si pudieras meter cambio climático local, ¿no? El fenómeno de la isla de calor, estos cambios en el clima que se producen por, pues digamos, cambios en el balance de energía a nivel local por la urbanización, porque, pues, en general tienden a ser muy grandes, ¿no? O sea, pueden ser, digamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, desde el siglo pasado hasta ahora, la temperatura ha aumentado, por decir, un indicador de clima, ¿no? La temperatura promedio no ha aumentado alrededor de 4 grados, de los cuales 3 grados se dice que son de la isla de calor, ¿no? Entonces es un montón, o sea, ¿no? Si los escenarios para fin de siglo te dicen que a lo mejor es entre 3 y 4 grados, pues cuando uno empieza a sumarle que por la urbanización ya traes o vas a traer unos 2, 3, por ahí graditos más, pues yo creo que valdría mucho la pena incluirlo. Sí, ya estoy tomando punto justo para hacer esa parte. Muchas gracias, Francisco. No, pues buenísimo. Clemente, adelante. Gracias, doctor. Aura, buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. Tengo ahí algunas cuantas cuestiones. ¿Alguna duda? Sí. ¿Qué método utilizaste para la cuestión del análisis de las 22 entrevistas que ya has realizado? O sea, ¿qué fue un focus group? ¿Una entrevista con expertos? ¿Qué cosa hiciste con eso? Realicé justamente un focus group y una entrevista con expertos. La imagen que puse fue un focus group con líderes de organizaciones sustentables, o bueno, que están trabajando para la regeneración, permacultura y todo, y fue un focus group en línea. Todavía estábamos en pandemia. Y las entrevistas con expertos las he hecho de dos maneras, uno en línea y en vivo, y lo que he hecho es tener 10 preguntas, o sea, ya como mi batería de preguntas, pero que sean abiertas para poder hacer una, que todavía no las, ¿cómo se llama? Las transcribo todas, pero ha sido para identificar, partiendo de esas preguntas con los expertos, cuáles han sido sus diferentes puntos de vista respecto al tema de resiliencia hídrica, cambio climático, desarrollo. Entonces tengo esas entrevistas con expertos y la del focus group. Ok. Ahora, hay como para abonarle a la preocupación que traes, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hacer que esta parte de los sistemas socioecológicos, que es bastante más simple que nada, son estructuras, funciones y interrelación, ¿cómo se vincularía eso? O sea, como pensándolo en voz alta, y no sé si quepa en la tesis, ¿no? ¿Cómo se podría vincular este diagnóstico que tú estás haciendo de la zona de Cholula con lo que podría denominarse con la metodología de marco lógico?
Es decir, no siempre los proyectos se caen por la parte de dinero, sino que en la parte de planeación pública, de políticas públicas, muchas veces se caen porque no se sabe metodología de marco lógico. ¿Se pudiera adaptar esta tesis a algo así para poderlo hacer funcional? Justamente al final, donde pongo los 6 puntos, mira, qué bueno que lo mencionas. Cuando pongo estos 6 puntos, ha habido mucho ese interés que ha salido tanto de alumnos, de profesores, como del sector público, y me dicen, bueno, ¿cómo hago esto? ¿No? O sea, ¿cómo hago el análisis? Dime qué pasito sigo, ¿no? Entonces, justamente, apenas es como uno de los esbozos de la propuesta, de cuáles serían como los pasos, y justamente valdría la pena, como dices, alinearlo al marco lógico. Aquí yo lo estoy alineando también al proceso de design thinking, en el cual nos da un proceso para diseñar una propuesta. Entonces, quizás podría trabajar más en esto, pero yo creo que sí sería alinearlo también al marco lógico para que sean pasos y procesos para que se puedan aplicar ya sea en el gobierno o trabajadores porque nosotros como profesores trabajamos con alumnos desarrollando proyectos, entonces también lo he estado alineando como para eso, ¿no? Pero yo creo que lo alinearía también un poco más al marco lógico, pero está también basado en procesos de design thinking, ¿no? De diseño creativo. Pero yo creo que sí sería muy importante que sea uno de los resultados. Qué bueno que lo comentas, Clemente. Y te voy a decir como final, o sea, como último comentario, ¿dónde es la bona? Es decir, ¿dónde puedes meter tanto el sistema socioecológico y el marco lógico? Ok. Y está en la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040. Es un documento de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Territorial, de Desarrollo y Territorio. Son algo así como 140 cuartillas, pero tiene algunas ventajas metodológicas, y es, por un lado, nos da un ejercicio de metodología de marco lógico, ya incorpora la parte de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, ordenamiento urbano, con una visión de mediano plazo. Esa es ventaja. Curiosamente lo hizo esta administración, es la primera ocasión que se presenta por ley. Digamos que en esta ocasión la Administración Pública Federal, encabezada por López Obrador, no violentó la ley y respondió de manera positiva a una ley que fue promulgada en el tiempo de Peña Nieto, y hacen esta visión de mediano y largo plazo, que aunque se dice que el documento es 2020-2040, realmente fue publicado en el 2021. Entonces, otro elemento que tiene esta estrategia es que incorpora elementos de carácter climático para todas las áreas, las áreas geográficas en las cuales fue subdividido el país. Digamos que esta estrategia considera la estrategia nacional al cambio climático como uno de los elementos que pueden condicionar el desarrollo, tanto social, económico, cultural, etcétera, etcétera, pero también lo encuentra como una parte que puede ayudar a condicionar el resto del futuro. Entonces puede ser una buena idea que le eches una revisada y a ver si con la lectura de esto puedes encontrar el marco que cuadre tanto la parte de socioecosistemas con la metodología de marco lógico, usando la estrategia nacional como un argumento, pues. Claro. Gracias. Muy buen punto. No lo conocí. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Alguien que se le haya quedado ahí en la buchaca el comentario. ¿No? Pues mira, yo la verdad es que te felicito enormemente por tu trabajo. Creo que necesitamos muchos más trabajos como este que estén ocurriendo en distintas partes del país, y la verdad, pues para el PINC es un honor tener a jóvenes tan brillantes como las dos que hemos tenido aquí, ¿no? En esta sesión. Clemente, ¿querías decir algo? Sí, un comentario extraño, pero necesario. En esta sesión lo que le dijimos a la primera chica, a Yadira, era que acotar el trabajo porque está muy grande, ¿no? Y aquí en la segunda presentación tenemos un trabajo bastante delimitado, y al mismo tiempo que está bastante delimitado se ve muy grande por el tipo de especialización y conocimiento respecto del objeto de estudio. Eso era todo. Sí, sí. Es un poco, vamos en distintas direcciones a veces, ¿no? Pero muy bien, Juan Gabriel, adelante. Sí, gracias. Aprovechar, bueno, ya Aura ya le pregunté, más bien a Yadira, la pregunta que me quedó ahí pendiente. Ah, claro.
Justo le comentaba ya Dirán en su mapa donde mostraba el último mapita. Mi pregunta era que normalmente también esas zonas son las zonas en que menos disponibilidad de agua se tiene, o sea, la parte noroeste de México y la parte central. Entonces, también una de mis preguntas era, ¿cómo va a empatar eso, no? O sea, son las zonas que en teoría producen más alimento, pero también son las zonas que menos agua tienen. Y decía que una parte que está íntimamente relacionada es la seguridad hídrica y la seguridad alimentaria. Entonces, porque si bien recuerdo, decía que eran las zonas donde se podrían proponer, por ejemplo, programas a nivel federal, precisamente para ver la producción, ¿no?, de los alimentos. Pero pues obviamente no puede haber producción si no hay agua. Y bueno, hablando de esto del cambio climático, pues también el agua es uno de los factores que va a ser significativamente impactados, ¿no?, por el cambio climático. Es todo. Gracias. Gracias, Juan Gabriel. Yadira. Sí, esa era la pregunta pendiente. En este análisis nosotros incluimos, no sé si recuerdan, la humedad para la producción de alimentos. Esta pues precisamente hace referente a si tienen agricultura de temporal, si tienen agricultura de riego, incluso si tienen riego residual. Aquellos municipios que cuentan con estas tres con estas tres condiciones, pues tienen mucho más oportunidad de producir alimentos. Es lo único que incluimos en este término de la humedad, pero yo creo que sería muy interesante tomar este comentario para complementarlo una vez que estemos ya metiendo más a fondo el tema del cambio climático, ¿no? Porque pues claro que la seguridad hídrica repercute pues en gran medida la producción de alimentos. A través de diferentes propuestas se podría también aplicar sistemas agroecológicos, la diversificación de la agricultura, buscar la forma en producir más alimentos con menos cantidad de agua a través de la conservación de la humedad en el suelo, por ejemplo. Entonces, sí, en la parte norte pues tienen un poco más desarrollados los sistemas de riego, por ejemplo en Sinaloa, ¿no? Entonces tienen más alta producción porque tienen más tecnología, por ejemplo. Entonces sería muy padre poder empatarlo ya cuando pongamos al centro el cambio climático, poder empatar este tema del recurso hídrico, cómo está afectando a la seguridad alimentaria a través de la producción de alimentos, ¿no?, en el país. Adelante, ahora. Sí, hay una estrategia, ya diría, que valdría la pena y creo que lo hacen mucho en Chapingo, son los sistemas agroforestales y los proyectos agrosintrópicos que regeneran o se hacen bosques y pueden otra vez generar estos ecotonos productivos biodiversos y que regeneran también los mantos acuíferos, ¿no? No sé, igual ustedes tienen ya bastante desarrollada esa información, valdría la pena que lo incluyeran como elemento clave, ¿no? Sí, fíjense que precisamente en nuestro doctorado de agricultura multifuncional precisamente se trata de eso, ¿no? Y sí están muy desarrollados los sistemas agroforestales, pero tristemente están más desarrollados en el centro y sur. Hacer los sistemas tanto agrosilvícolas como los silvopastoriles o la mezcla de especies madereras, por ejemplo, con café. Han sido casos de éxito, sí, pero en el norte es muy poco común que se estén aplicando este tipo de sistemas y es donde más se necesita para la conservación de la humedad, para la captación de agua al subsuelo. Entonces, sí, es un tema bastante amplio que podríamos buscar la manera de recomendar más que nada estas estrategias para poder solventar el impacto del cambio climático, ¿no? Por ejemplo. No, pues otra vez muchísimas gracias y muchísimas gracias por tomar este espacio. De hecho, la invitación, bueno, a ustedes que fueron ponentes hoy y a todos los que nos están escuchando es, pues acérquense, ayúdennos a ampliar este espacio. Estamos pensando varias cosas para, digamos, el espacio interactivo, como añadir a lo mejor diversos blogs donde se discutan cosas en particular, como por ejemplo escenarios de cambio climático, cuestiones metodológicas para esto, para lo otro. Ya tenemos una sección de cursos donde de pronto algunos investigadores o académicos nos dan cursos específicos que pueden ayudar, digamos, en la investigación, como de estadística, de programación,
distintos modelos, etcétera, ¿no? Entonces, estamos muy abiertos a sus sugerencias. Este es un espacio para el intercambio, para que lo hagamos, lo construyamos juntos. Entonces, por favor, acérquense al PINC, mándenos sus sugerencias y vamos viéndonos cómo nos involucramos todos para hacer este espacio un espacio más vivo y más útil para todos y para generar la información que necesitamos en este país, ¿no? Frente al cambio climático. Pues bueno, no me queda otra más que despedirnos y invitar a todas y a todos para la siguiente sesión de el espacio interactivo. Ya les estaremos anunciando. Y si quieren presentar aquí, si quieren participar de alguna manera, por favor también pónganse en contacto con nosotros, con Abril, con Rubén, conmigo, con Clemente. Bueno, muchísimas gracias Aurelena, muchísimas gracias Yadira, Guillermo, Murray, muchísimas gracias Clemente, también muchas gracias Juan Gabriel, gracias por estar aquí y pues nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias por la gracias. invitación.